saber su punto de vista, específicamente cómo manejan ellos la articulación temporomandibular. Vamos a ver el primer tema, que es análisis de oclusión, por el doctor Luis Elí Rivas, que tiene especialidad en prótesis bucal fija en la División de Estudios de Posgrado e Investigación. Tiene maestría en Ciencias Odontológicas en la División de Estudios de Posgrado e Investigación. Es profesor titular de la materia de prótesis bucal fija y removible de licenciatura de la UNAM. Profesor titular en prótesis bucal fija en la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la UNAM. Es profesor por oposición definitiva de la asignatura A en prótesis bucal 1, 2, 3 y 4. Miembro del número de Academia Mexicana de Prostodoncia. Autor de varias investigaciones en materias dentales y es coordinador de la especialidad de prótesis bucal de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias al doctor Luis Elí Rivas por aceptar nuestra invitación y por su apoyo. Y si nos pudiera compartir su pantalla, por favor, el doctor Luis Elí. Ahorita estaba ya conectados con nosotros. Si nos pueden ayudar. Bien, les comentaba aparte que vamos a tener entonces el bloque de prostodoncia. Va a estar después, posteriormente, el doctor Raúl Leguán y posteriormente el doctor Manuel Romo de la Universidad de Guadalajara. Doctor Luis. Ya está, no me dejaba compartir. Ok, ya. Sí. Muchas gracias, doctor, por aceptar la invitación y adelante, por favor. Qué amables, al contrario, ustedes por este 9º Congreso aniversario de su asociación. Me da mucho gusto poder compartir que por el medio del doctor Sergio Garza me contactaron para estar con ustedes, exalumno de nuestra universidad, excelente alumno y muy buen amigo. Bien, pues vamos a hablar entonces un poco de esto de lo que es el análisis de la oclusión o análisis oclusal. Pues simplemente es un procedimiento, el análisis de oclusión o análisis de oclusal es un procedimiento que se lleva a cabo para determinar esas relaciones armónicas entre la arcada superior y la arcada inferior. ¿Qué relaciones? Las relaciones armónicas de los dientes. ¿Y por qué se tiene que hacer esto? Porque nosotros con este análisis oclusal vamos a determinar si hay una buena masticación, una buena oclusión, con todos los términos que se utilizan en la odontología, una buena oclusión céntrica, un buen estado de relación céntrica, y por otro lado, que estas relaciones dentales tengan una armonía con el sistema neuromuscular y a su vez con todo el sistema esquelético. ¿Para qué? Para evitar alguna patología, que esto funcione bien. Esto no quiere decir que una clase 1 una clase 1 sea lo mejor. Hay pacientes con clase 2 que pueden tener ausencias de patología y hay pacientes de clase 3 que también pueden estar en una armonía. Sin embargo, también debemos de pensar en las expectativas del paciente. Muchas veces el paciente, cuando no viene por dolor a nuestra consulta, simplemente viene por el cambio de imagen, el cambio de estética. Y entonces nosotros estamos forzados a conocer todos los procedimientos que debemos de hacer para armonizar una buena sonrisa y que esto no ponga en detrimento la función oclusal. Como dice Gerald Chich, jamás vamos a sacrificar la función por la estética. Es al contrario, de la función y estética. Y hoy en día, con todas las tipos de restauraciones, tipos de materiales y procedimientos y protocolos, podemos nosotros llegar a esta armonía que el paciente también refiere. Bueno, pero les decía, normalmente vienen también mucho por dolor, y este dolor puede ser causado por un problema dental.
Pero este problema dental puede ser por problemas periodontales o una gran actividad cariogénica y puede producir dolor por abscesos en el diente por infección. Bueno, el chiste es que cuando un paciente viene por un dolor, hay que determinar si es dental o es neuromuscular. Y para esto nosotros debemos de conocer la armonía de nuestra oclusión. Es decir, nosotros debemos de saber que las fuerzas de la masticación deben ir dirigidas hacia el centro del diente, hacia el centro del diente. Y obviamente, de acuerdo a cómo están colocados nuestros dientes en el maxilar y en la mandíbula, las cúspides de apoyo o de contención son las cúspides palatinas en superior y en inferior son las cúspides bucales en una relación normal, que no haya una mordida cruzada. Y entonces así en los libros clásicos como el de Ranford y Ash desde hace muchísimo tiempo, están determinados esos puntos que nosotros nos debemos de aprender exactamente como la palma de nuestra mano. Así nosotros podemos identificar cuáles son los puntos que debemos dejar y cuáles son los puntos que debemos de quitar. ¿Y por qué digo esto? Pues es muy simple. Nosotros a veces podemos llegar a una armonía oclusal simplemente con un desgaste selectivo o lo que se llama también que está dentro del ajuste oclusal, que ya otros doctores me imagino que van a hablar de todo esto. Pero ¿a qué nos lleva un análisis oclusal? De saber determinar, tener estos conceptos en mente y de ahí tener las filosofías de oclusión. Bien, la guía canina pues es en que en un movimiento lateral, ¿sí? Un movimiento lateral de movimiento contactante, bordeante, como lo dice Ulf Posel, solo el canino va a tocar, va a contactar y todos los demás dientes, tanto del lado de trabajo como del lado de no trabajo, no van a contactar. Esta es una de las filosofías que más seguimos los rehabilitadores, porque protege exactamente a todos los dientes. En cambio, la función de grupo es una filosofía de oclusión donde contactan desde el canino o dos o más dientes posteriores y que van a desocluir el lado de no trabajo. Esos son los que están contactando del lado de trabajo. Esa es la función de grupo. ¿Y por qué es función de grupo? Porque simplemente las fuerzas de la oclusión en lateralidad, en la masticación, ¿sí? Ellos van a defender esa oclusión, van a estar haciendo de protección a los demás dientes, función de grupo. Y aquí viene otra que se llama oclusión mutuamente protegida, sin olvidar que también existe la protección anterior, que en un movimiento deslizante contactante hacia adelante, los dientes anteriores son los que protegen a todos los dientes posteriores, ¿sí? Y también, pero en oclusión, se presenta esto también en la oclusión mutuamente protegida. El otro factor es que en oclusión céntrica solo los dientes posteriores, ¿sí?, contactan y los dientes anteriores jamás contactan. Y se va a tener que presentar también para que se dé la oclusión mutuamente protegida, se tiene que dar una oclusión bilateral canina. Si el paciente presenta de un lado función de grupo y del otro lado protección canina, ya no puede entrar en este rubro, en esta clasificación de oclusión mutuamente protegida. ¿Estamos? Es algo bien importante. ¿Por qué? Porque la oclusión mutuamente protegida, vamos a decir que es la óptima, que es la ideal. Nosotros la óptima tratamos de ver siempre que haya una protección canina bilateral. Sin embargo, nuestro pensamiento va a poder cambiar o va a cambiar cuando nosotros tenemos rehabilitaciones combinada entre fija, removible o inclusive una prostodoncia, que es bibalanceada la oclusión, o cuando estamos combinando fija e implantes. Todo eso cambia por obvias razones, que las fuerzas de la masticación deben de caer en el centro, pero en los implantes no tenemos un ligamento periodontal, ¿de acuerdo? Entonces son conceptos que se deben de tomar en cuenta. Bien, nosotros cuando tenemos un paciente y llega con nosotros después de un tratamiento de X tiempo de ortodoncia y el ortodoncista nos pide que hagamos algo por esta niña, entonces es hasta donde pudieron llegar. Bueno, la palabra no es pudieron llegar. En forma interdisciplinaria les pedimos a los pacientes que dejaran estos espacios para poder armonizar una sonrisa mejor y una oclusión mejor.
Entonces, ¿qué es lo importante en el análisis de la oclusión? El anamnesis, la inspección, ¿sí? Y posteriormente el uso de algunos artefactos que usamos que se llaman articuladores para simular los movimientos y los encerados. Pero les vuelvo a repetir, lo manejamos de una manera interdisciplinaria. Nosotros tenemos que hacer una conjunción con los ortodoncistas, los periodoncistas, los endodoncistas y también los cirujanos ortognáticos. ¿De acuerdo? O los cirujanos maxilofaciales que hacen cirugía ortognática o simplemente hacen cirugías para erradicar a veces tumores y donde nosotros tenemos que estabilizar esa oclusión con los dientes que nos quedan para que ellos puedan erradicar el tumor y demás. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros tenemos una armonía aquí en arco, en el maxilar y en la mandíbula, bueno, pues tenemos una armonía bastante buena. Pero al paciente no le gusta esto, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mira, cuando los montamos ya en articulador, hacemos el encerado y esto es lo que los mandamos al laboratorista para que pueda hacer lo suyo y pueda de alguna forma replicar para llevar a cabo las restauraciones en el paciente. Ahora bien, aquí hay dos puntos importantes que no debemos de perder de vista. Normalmente en la escuela, cuando somos cirujanos dentistas y que estamos empezando la carrera, nos dicen que chequemos con papel de articular, en aquel entonces un papel carbón, cuando yo estudiaba, y el papel articular para ver los puntos que les mencioné al principio, y que todo lo que pintara lo desgastáramos. No es cierto, es cierto. Puntos prematuros de contacto e interferencias cruzales son dos conceptos bien importantes. Los puntos prematuros de contacto son aquellos puntos que interfieren en la oclusión máxima, en la oclusión céntrica de máxima intercuspidación, evitan ese cierre. Por eso el paciente de repente dice, la siento altita. Y muchos colegas que tengo, compañeros míos, es que se tiene que acostumbrar. No, señores, el paciente debe de sentir esa comodidad, porque todo lo que repercuta en los dientes, ¿sí? se va a transmitir a los músculos, al sistema nervioso, a la cuestión articular, a la articulación temporomandibular, y puede tener repercusión a largo plazo por dejar esos puntos. ¿Por qué? Porque una circonia o un disilicato de litio contra un diente natural no se va a desgastar, o contra un diente también artificial, circonia con circonia, no se va a desgastar, y lo que le va a llevar va a ser el hueso, va a ser el periodonto, posteriormente puede ser las articulaciones y el sistema neuromuscular. Sin embargo, cuando es contra un diente natural, el que se desgasta es el diente natural, porque el sistema nervioso tiene que intentar armonizar esa oclusión. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Las interferencias oclusales simplemente es lo que, como su nombre lo indica, en los movimientos de lateralidad o movimientos lateroprotrusivos evitan ese libre movimiento, interfieren, y sobre todo las del lado de balance son las que más patologías pueden causar, ¿de acuerdo? Tenemos que estar muy prestos, muy listos en saber cuáles son las interferencias oclusales, detectarlas y poderlas eliminar. Hay muchas formas de poderlas eliminar y una de ellas es el desgaste selectivo. Dependiendo de cada caso, pues entonces a veces primero se tiene que desprogramar al paciente, en otras ocasiones con provisionales o con férulas, y hacer algunos otros estudios para llegar a esto, porque una vez que nosotros hacemos algo, desgastamos un diente, los protecistas, no hay vuelta atrás. Por eso nos vamos de lo más simple a lo más difícil. Por eso la conjunción con los ortodoncistas, sí es preferible primero adecuar la posición de los dientes entre maxilar y mandíbula con ellos, para que al final nosotros hagamos como pasó con esta paciente. Miren, entonces llegamos a esto al final, y entonces se armonizó completamente la guía anterior y obviamente el paciente quedó muy satisfecho. Bien, tenemos también entonces casos donde llegan ya con problemas articulares que vienen desde los dientes por el tipo de oclusión. Entonces nosotros hacemos la evaluación clínica y ustedes se dan cuenta que ya hay desgaste de la parte cervical de algunos dientes
que en este caso son a fracciones, por el tipo de oclusión, por una oclusión traumática. Entonces, el análisis de la oclusión nos da todos estos datos. Nosotros tenemos que ir anotando en la historia clínica cuál sería la causa y cuáles son lo que nos dice el paciente, si hay dolor o no hay dolor. Hay desgaste de las restauraciones, hay actividad cariogénica, poca, pero hay actividad y hay restauraciones ya filtraciones, etcétera, etcétera. Entonces, es lo que nosotros vamos dando. Obviamente, las radiografías, tanto la panorámica como las periapicales, nos van a decir mucho en la cuestión del soporte óseo, en la cuestión del desgaste de las articulaciones también, y habrá otros estudios como la tomografía o las radiografías laterales de ATM para ver qué tanto se están afectando esto. Entonces, pero también dentro de este análisis oclusal, en la Universidad Nacional Autónoma de México, el Departamento de Fisiología, de fisiología, que el jefe de fisiología es el doctor Fernando Ángeles Medina, nos apoya mucho con la electromiografía. ¿Y qué es la electromiografía? Simplemente la electromiografía es una evaluación de la fuerza de los músculos maceteros, principalmente del paciente tal y como llega, ¿sí? Exactamente eso es lo que quiere decir. Un promedio de valor rectificado, ¿sí? Son las siglas ARB. Y se da en microvolts. Entonces, estos estudios para nosotros son muy importantes, porque si ustedes se dan cuenta, el músculo macetero del lado izquierdo, ¿cómo se llama? Tiene mayor actividad, tiene 156 microvolts. Miren, empiezan más o menos los dos iguales, tanto el izquierdo como el derecho, y empieza a apretar a estos rayas que se ven más altas, estas cúspides que se ven más altas, tiene mayor fuerza del lado derecho. Luego viene ya un periodo de fatiga. En cambio, en el músculo del lado derecho hay menor actividad. ¿Sí? También empieza con intensidad, pero menos que el izquierdo. Entonces, esto nos va dando, y aquí viene una fatiga todavía más notoria. Esto es cómo llega el paciente. Cuando nosotros hacemos ya con los síntomas y hacemos el diagnóstico presuntual, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Montamos en un articulador, hacemos un encerado de diagnóstico, se le platica al paciente el plan de tratamiento y ponemos los primeros provisionales. Al tener los primeros provisionales, se dan cuenta cómo bajó la fuerza de apretamiento. Y más o menos entonces ya con los provisionales se llega a una armonía, tanto en el izquierdo como en el derecho, ¿sí? Empiezan más o menos los dos igual, ¿sí? Y ahí van lo que es los valles y las cúspides, más o menos, y no hay una fatiga normal entre los dos. Entonces, todo esto nos va diciendo ya con una etapa de profesionales. Obviamente, la diferencia entre los estudios oscila más o menos de 3 a 5 microvolts y es más o menos como estable. Lo normal, vamos a decir, que la fuerza de un macetero va entre los 100 y 130 microvolts. La ideal sería entre 115 y 120 microvolts. Bueno, nosotros entonces buscamos una armonía entre los dientes anteriores y los dientes posteriores, como habíamos visto anteriormente en la desoclusión, en lo que es función de grupo, protección canina, etcétera, etcétera. Y vamos checando entonces esos puntos antes de que se termine las restauraciones, vamos haciendo desgastes en el articulador para que sea mínimo el desgaste en la boca del paciente. Ahí están todos los movimientos, podemos replicar. Ahora probamos entonces en la boca del paciente y podemos hacer todavía desgastes porque no está glaseado. Entonces, ahí está la fórmula y vean casi como la del libro, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué pasa entonces con las restauraciones finales? Entonces se llega casi a una armonía, hay una diferencia de 2 microvolts entre izquierdo y derecho. Y entonces esto ya es algo muy bueno para el paciente. Estos pacientes también se van a guarda oclusal nocturna. ¿Sí? Así se presentó y así se fue. Así llegó y así lo dejamos con una mejor armonía, cubriendo a fracciones, dando una mejor armonía. Obviamente hay parámetros de la estética como la línea media superior con la línea media inferior, pues no se puede dar, pero de cómo estaba a cómo está ahorita y funcionando ya armónicamente y neuromuscularmente, la paciente dejó de tener problemas de dolor, ¿sí?
de esta forma. Ahí está la armonía de las caras oclusales en posterior. Así fueron las principales. Llegó con 156 y 119 microvolts, con provisionales bajó a 79,80 y posteriormente se quedó en 169, 167. Bien, esta es la sonrisa ya de la paciente estando terminada. Entonces, la electromiografía nos ha servido mucho. Casos así, donde nosotros tenemos una mala oclusión, donde tenemos problemas ya de apertura por la falta de dientes, donde hay una disarmonía de la curva de Speed, de la curva de Monson, etcétera. Entonces, montamos nosotros esto en un articulador, hacemos nosotros el análisis oclusal fuera, y aquí entonces ustedes otra vez la presencia de la electromiografía, donde está diciendo que el músculo macetero izquierdo tiene mayor intensidad, donde el derecho es menor, y este es un estudio de RMS que es la raíz cuadrática media. Esto nos va a mencionar, nos va a decir que aquí hay poca intensidad y que esta debe de ir paralela a esta, pero si se dan cuenta, esta viene casi plana, ¿no? Esta evaluación es la del dolor, llegó con un dolor de 10, es la escala visual analógica del dolor. Entonces, vean ustedes la fuerza de 205 microvolts contra 124, contra 81 de la raíz mediática cuadrática media. Entonces hay una diferencia de 124 microvolts, entonces hay que armonizar esto y volvemos a hacer nosotros los estudios, primero con los provisionales, armonizar la guía anterior, y aquí ya hubo una disminución de la fuerza de los músculos, con una diferencia de esto ya en varios meses de uso, y el dolor bajó a 8. Bien, ¿qué es lo que hacemos también? Entonces, una vez que se rehabilita y que se cementan y que se utilizan diferentes tipos de materiales, feldespática, del silicato, de litio y demás, entonces cambia completamente. Y como les decía, entonces ahora sí empiezan más o menos los dos normales y van más o menos paralelos. Esto nos quiere decir que ya hay una armonía. Entonces, para esto se utiliza la electrohemografía. Realmente, créanme que después de todo lo que hacemos en un análisis cruzal, ahora hay que incluir la electrohemografía y también con el plano de oclusor que tenemos también ya privadamente, que fue la patente de la universidad del doctor Fernando Ángeles y la Universidad del Poli conjuntamente. Con ese oclusor de platinas, nosotros nos damos cuenta dónde hay mayor intensidad en las cúspides que están haciendo contacto cuando ponemos una restauración o hacemos una rehabilitación completa, y vamos directamente donde nos está señalando en la computadora esos puntos intensos que se señalan en la computadora, y ya nos olvidamos de lo que es el papel articular. Nos olvidamos entre comillas, porque seguimos usando también muchas veces el papel articular para muchos otros casos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está la electromiografía 4, donde ya el dolor, si se dan cuenta, baja a 4. Entonces es importante el uso de esta electromiografía. Entonces lo que yo les digo principalmente hay que observar, escuchar al paciente, todo lo que trae, saber nosotros de conocimientos de anatomía, saber nosotros discernir cuál es el problema. Por ejemplo, en esta paciente vean cómo brinca la articulación, cómo hay una desviación, y saber las expectativas del paciente. Si el paciente nada más quiere armonizar esta sonrisa y no quiere que haya, porque nosotros le propusimos ortodoncia, cirugía ortognática para cerrar esto, pero no, nada más quiero verme bien. Bueno, hay que escuchar al paciente. Las expectativas del paciente son bien importantes para nosotros poder interpretar, planear y al final ejecutar y llegar a término con este paciente. Obviamente seguirá comiendo sus tacos, mordiendo sus tacos del lado de los premolares de adelante, no puede cortar. Bien, yo con esto termino para esta participación. Espero que les haya dejado algo y que puedan ustedes seguir adelante. Lo mejor de la vida no se planea, simplemente sucede, y una de las cosas es estar presentes hoy en el presente con ustedes, y también lo que me ha pasado en mi vida, lo que vino al mundo mi hija, mi nieta, mi esposa y mi familia completa, que ahora estoy esperando el segundo nieto, ¿sí?
Y bueno, es un gusto haber podido platicar. Estos son mis teléfonos de oficina, mi celular, el antes, el después. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias a todos. Espero no me haya pasado de tiempo. Doctor Celis, excelente plática, muchas gracias. La verdad es que cumplió en tiempo y está todo súper bien. Su plática, la verdad, está muy, muy interesante. Eso es lo que queríamos, buscábamos ver desde el punto de vista de prostodoncia, que a veces en lo de la cirugía ortognática vemos más todo en grande y no tanto